y la víctima propiciatoria que engaña en el arte, que engaña para no derramar la sangre que no debemos dejar manar, sangre que se desborda y alcanza incluso nuestras orillas. ¿Cómo la identificamos? ¿Podría ser la cultura misma la cual es sacrificada? ¿No es engañado hoy mismo cada uno de nosotros, sobre todo los que pululamos en los caminos del arte? ¿No es esto una farsa? ¿Para qué se derrama la sangre de nuevas víctimas? ¿O ya no es sangre, sino las soterradas utopías, las silenciosas utopías, enmudecidas por el terror del último sacrificio? Las que son sangre contemporánea que circula por venas artificiales, o sea, la violencia apocalíptica. Frente a eso, también quisiera echar mano a esta obra de Arno Schmidt, los hijos de Novodadi, del papi que no es. El papi que no es. Los hijos del papi que no es, de Arno Schmidt. Arno Schmidt es una de las figuras claves de la literatura de posguerra en Alemania, ¿no es cierto? Alguien que sufrió los embates de la guerra, que se opuso al nazismo en su momento, y que lo pasó harto mal, o sea, realmente. En toda su vida, solamente al final, tuvo un momento de sosiego. Arno Schmidt, en otra obra, en el Brezal de Brandt, junta dos palabras en español para acuñar una divisa que podríamos llamar anticonceptiva, que tiene que ver con esta violencia apocalíptica. Él acuña una palabra tomada del castellano. Él escribe en alemán, por supuesto, pero la palabra está en castellano. Y ese concepto es jamás cuna, junto, jamás cuna. No a la cuna, no al niño, no al origen. Arno Schmidt, sin embargo, tiene lo que él llama su Santísima Trinidad. Y esa Santísima Trinidad tiene que ver con las obras de arte, con la naturaleza, incluso él habla de la hermosura de la naturaleza, y con las ciencias puras. En esos tres elementos él encuentra, por lo menos, un sustento. Tiene otra obra que se llama Los espejos negros, en donde él, haciendo una paráfrasis de Levi Strauss, en este caso la obra de Levi Strauss, Tristes Trópicos, él dice: la tierra empezó sin el hombre y acabará sin él. O sea, estamos en plena violencia apocalíptica. La tierra empezó sin el hombre y acabará sin él. Estamos entonces frente a un sacrificio apocalíptico, y aquí de nuevo vuelvo a la víctima propiciatoria. ¿Cuál es? Es la cultura, somos nosotros, es esta farsa. No hay ya otra forma de sacrificio, porque quizás no estamos frente a este abismo que tal vez nos va a engullir, que no sabemos lo que es. Por lo tanto, insisto en esto del sacrificio apocalíptico, y sobre todo con la última frase. Esta frase que me gustaría dejar caer las palabras, comillas: sobre tus ciudades crecerá el pasto. Me refiero a la obra de Anselm Kiefer en Barjac, en el sur de Francia, que en este momento está abandonada. Son varias hectáreas en donde hay las ruinas de una fábrica, de una antigua fábrica, intervenida por Kiefer, y que está siendo cubierta por el pasto. Sobre tus ciudades crecerá el pasto. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta del público? Un aplauso, por favor. Sí. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo tengo solo una, que como para motivar un poco también la discusión. Tú mencionas digamos, una violencia apocalíptica y mencionas varias cosas que tienen que ver con algunos contextos que se dan especialmente en Europa. Sin embargo, también mencionas algo que tiene que ver con cómo lo vivimos nosotros y que de alguna manera la violencia nos convoca hoy en día como una temática que nos permite conversar. ¿Cómo uno podría visualizar esta forma apocalíptica de la violencia, si se quiere, pensando justamente en el contexto? Voy a hacer como quizá horadar en algo que ya estamos hablando demasiado en estos días, pero que yo creo que es parte justamente de una elaboración de lo traumático, ¿no? ¿Cómo tú pensarías en el sacrificio, en la violencia, en la víctima, en el contexto nuestro, en Chile, digamos, pensando, si quieres, desde los años 70 o antes, o pensando en el contexto actual? O sea, un poco esa pregunta me surge, es decir, ¿cómo pensamos hoy en día, aquí y ahora, esto que en realidad tiene una connotación ancestral, digamos, y un lanzamiento hacia el futuro que se ve como con fecha de término, ¿no? Sí. Bueno, llegar a este final para mí también fue sorpresivo. Yo no pretendía llegar a un final apocalíptico, no era mi intención. Pero me sentí impelido para ello porque estamos rodeados en este momento de situaciones apocalípticas. Prácticamente si uno ve la cartelera cinematográfica, hay de todo tipo, incluso del cine más masivo, es totalmente apocalíptico. ¿Por qué? Porque estamos en un abismo, estamos en el borde. Y sin duda eso ya es globalizado, o sea, no tiene que ver solamente con nuestra realidad, ni latinoamericana, ni chilena, sino que con el mundo. O sea, el mundo está en ese espacio, ¿no es cierto?, que nunca antes había dado. Porque la historia ha tenido momentos terribles, han habido 2 guerras mundiales, pero siempre está la posibilidad de la continuación. Y salvo después del término de la Segunda Guerra, vino ya el problema, sobre todo con la Guerra Fría, que esto podía acabarse. O sea, la bomba atómica era el gran fantasma. Y frente a lo que tú me preguntas, y sobre todo con el concepto que tú trajiste a colación, que creo es fundamental, que yo lo dejé de lado porque si no me alargaba, que es el trauma. Hal Foster aplica este concepto tomado de Freud a la obra de Warhol. Y en el sentido de la obra creativa también está ligada a lo traumático. Y sin duda esto se entronca perfectamente con lo que dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Porque el trauma también es una herida en este caso psicológica, y las sociedades también pueden recibir el trauma, y en este caso nos pasó a nosotros, ¿no es cierto? Y por eso también estos 40 años, ¿no es cierto?, que creo, y ahí está el problema, que no ha sido abordado. O sea, si uno ve cómo fue abordada la Segunda Guerra en Europa, por ejemplo, cuando surgen algunos movimientos como los nuevos salvajes, los Neuen Wilden, ellos abordan el trauma. Y está el concepto de Verbindung, que es un concepto tomado de la filosofía, pero llevado al campo del arte, en donde no es que sublimen el dolor, el trauma, sino que lo asumen nomás. Está la herida y esa herida la va a tener siempre y me va a doler siempre. Y lo que es más fuerte, ellos asumen, y ahí está el caso de Kiefer nuevamente, asumen que, y Kiefer lo dice, en mí, genéticamente, biológicamente, en mí está, dice Kiefer, el violador o el torturador y el violado o torturado. O sea, conviven en mí mismo, en el yo mismo, el torturador y el torturado.